Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buen inicio de semana, un gusto poder acompañarles y poder de esta forma trasladarle elementos para el análisis de los temas destacados de nuestro país y por supuesto en el mundo, que hay mucha información. Vamos a iniciar hablando de uno de los temas que acapara la atención y es ese conflicto que se ha extendido ya por muchos años entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Ya estamos en el mes de mayo, de hecho es 2 de mayo y sí, habrá que ver cómo se podrá poner orden allí en ese conflicto. También el apoyo que pide el presidente mexicano para Guatemala, El Salvador y Honduras, y por supuesto hablaremos acerca de los centros de rehabilitación, que no sé qué tanto están regulados y qué tanto rehabilitan. Que por cierto hay una investigación ahí que vamos a darle más detalles cuando tratemos este análisis. El mundo tiene mucha información, también conflictos que se siguen registrando, pero un adelanto lo vamos a tener con Andrés Estrada, porque recuerde que aquí también le informamos de lo que pasa a nivel internacional. Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal, Sandy y Julio, amigos televidentes? Un gusto estar con ustedes. Y bueno, sí, conflictos en todo el mundo y el tema principal continúa siendo la guerra en Ucrania. Ayer veíamos la visita de Nancy Pelosi, una visita sorpresa por parte de la líder demócrata, líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y en Europa sigue ese debate sobre si cortar todo el petróleo que viene de Rusia, lo cual tendría un impacto duro tanto para Rusia como para Europa. Y bueno, también vamos a hablar con sobre lo que está pasando en Estados Unidos, información de última hora sobre el aborto que discutiremos más adelante. Así que le invitamos para que esté pendiente porque vamos a iniciar. Recuerde que el 7 de mayo estamos de aniversario, así que vamos también en esa cuenta regresiva. 5 días, así es. Bienvenidos. En los destacamentos militares de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá se duplicó la presencia militar para realizar rastreos y apoyar a la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, luego de que el fin de semana se registraran hechos violentos, dejando 2 personas fallecidas y 6 heridos, entre ellos el alcalde de Nahualá, soldados y civiles. Ayer ordenó el señor ministro de la Defensa Nacional el despliegue de más personal. Ya se encontraba, recordemos que se encontraba ya reforzado el lugar, pasamos de 100 a 200 soldados que se encontraban presentes en el lugar. Todos ellos están empeñados en distintas operaciones y acciones, sobre todo para intentar restaurar el orden después de los hechos que se dieron durante el fin de semana y que dejaron 2 fallecidos y 2 heridos, incluyendo el alcalde de Nahualá. Ayer ya se desplegaron más medios, hay más personal, hay personal de fuerzas especiales, hay también medios de inteligencia que van a estar trabajando en el área. Hoy amanecieron ya ocupadas todas las elevaciones que están cerca del destacamento militar de Santa Catarina Ixtahuacán. En el destacamento que se encuentra en Chiquix, Nahualá, también se está dando la misma situación. Se estarán realizando operaciones de búsqueda y rastreo hoy de indicios que puedan llevar para dar con los responsables de estos ataques. Y también hoy se estará haciendo un reconocimiento y seguridad del punto donde fue el ataque inicial para que el Ministerio Público realice las diligencias de rigor. Los 4 militares que fueron atacados a balazos en Sololá están en el Centro Médico Militar en la ciudad capital. El teniente Abner Pérez Bartolón sufrió una herida en el rostro. Figudil Martín Hernández, herido en el brazo derecho, Humberto Pumejía, herido en el pie derecho, y Alberto Olameret, con herida de bala en el pulmón izquierdo. Los 4 elementos castrenses están estables y en recuperación. El Ministerio de la Defensa señaló que ya tenían indicios de dónde provino el ataque armado en contra de los militares, luego de los otros hechos violentos que dejaron 2 fallecidos y 2 heridos. El Ministerio Público también ingresó al sector para recabar indicios de los hechos. Creo que tenemos que partir este análisis, Sandy, diciendo lo siguiente. Los que atacaron a esta patrulla de militares y que hirieron a 4 no son pobladores normales de Nahualá y de Ixtahuacán, son simple y sencillamente delincuentes, y así es como debe llamárseles. Las fuerzas de seguridad, y me refiero en este caso combinadas, ¿no? Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil, junto con el Ministerio Público, van a tener que hacer todos los esfuerzos necesarios para recabar la información y ponerlos tras las rejas. 1, 2, los pobladores saben quiénes son estas personas. Debería de haber ya también algún tipo de denuncia a través de fotos, a través de videos. ¿Por qué? Porque evidentemente, y repito, y
esta palabra es fuerte, a estos delincuentes, pues son delincuentes que están utilizando tácticas de guerrillas. No les interesa el proceso de paz, de pacificación que hay en esta región de Nahualá y de Ixtahuacán. Lo que les interesa es seguir con lo que a ellos les cause algún tipo de ganancia, de interés, de beneficio, en detrimento de toda la población. La verdad es de que vemos que este conflicto parece no tener fin. Ya se han Correcto. hecho varias acciones. Esta situación ahora de que los caibiles entonces puedan estar en estas comunidades y tratar de poner orden, es una nueva esperanza, pero no sé, sinceramente, qué tanto se podría ir ayudando, porque está claro que hay grupos que les interesa que este conflicto se mantenga y Eso que es correcto. podrían estar dispuestos a todo para que esto pase. Así es. Cuando te hablaba y decía en mi intervención anterior que estos son delincuentes, independientemente que sean de allí o de cualquier otro lugar, lo son porque nos hacen recordar, repito, ese conflicto armado de hace 36 años, las famosas emboscadas, ¿no?, contra las fuerzas de seguridad. La presencia del ejército y la presencia de la PNC es importante. Ahora el ejército de Guatemala ha redoblado el número de elementos allí, ¿no? De 200 se pasa a 100, probablemente o seguramente muchos de ellos podrán ser de fuerzas especiales de todo tipo, de caibiles mismos, de paracaidistas, de todo tipo de especialidades, y está bien, es necesario. Ahora, si no les damos, fíjate Sandy cómo es esto, ¿no? Porque es que Guatemala a veces parece funcionar al revés. Si no le damos al ejército y a la PNC la capacidad legal de actuar con la fuerza coercitiva del Estado, es decir, utilizar las armas cuando sea necesario en contra de delincuentes, de mareros, de extorsionistas, de asesinos, de motoladrones, de esta gente que está causando este tipo de situaciones donde ya van muchísimos muertos a lo largo de tantos años de conflicto, lo que va a pasar es que no van a poder actuar. ¿Y por qué no actúan? Porque si no, quienes terminan tras las rejas terminan siendo los militares o los policías, una cosa no vista en ningún otro país, solamente en Guatemala. Exactamente. Y algo que hace difícil también el poder accionar en contra de estos grupos, Julio, Sí, Sandy. es que estos grupos utilizan de escudo a las mujeres, Así a los es. niños, a la población que no tienen nada que ver con los objetivos que ellos están persiguiendo. Y entonces aquí te hace pensar, ¿no? El hecho de que, bueno, ¿qué pasa si entramos de una forma más fuerte para Como poder debería ser. erradicar esta situación cuando los ponen de escudos también? Estas personas están en medio de ese fuego cruzado. Cierto. Y que al final ellos pueden ser los más afectados. La verdad es que está difícil. Está muy difícil. Con eso que estás diciendo, y antes de ver los primeros datos, tengo un comentario que, por cierto, es muy pertinente en ese sentido de lo que tú dices. Porque uno se pregunta por qué, por ejemplo, no respondió de otra manera la patrulla del ejército, o lo hace también la PNC. Es que si responden con fuego cruzado, es lo que tú dices, es muy cierto. Las tácticas son tan viles, son tan bajas, son tan inhumanas de estos delincuentes que están causando esta situación, que ponen ahí enfrente a las mujeres, que ponen ahí enfrente a los niños, que ponen a la población en medio. Y te imaginas tú en un fuego cruzado, las víctimas mayormente podrían ser cualquier tipo de civil que no tiene nada que ver con esto. Por eso recalco la importancia que si los pobladores de estas áreas, tanto Nahualá como Santa Catarina y Ixtahuacán, saben, y pues sí lo saben, quiénes son quienes están causando esta situación, de forma anónima, háganlo llegar a las autoridades de seguridad, fotos, videos de ellos, porque lo que hay que ir a hacer es a capturarlos y ponerlos tras las rejas. Definitivamente, Julio, es lo que tiene que pasar. Y ya se tiene que pensar de una forma más estratégica, la inteligencia militar también que se tiene que empezar a ir maximizando, Julio, porque hay que buscar de qué forma también este conflicto se va terminando, porque lo difícil más adelante va a ser que se esté fortaleciendo y que ya sea muy complicado de poder controlar y que incluso puede extenderse a otras comunidades. No sabemos cuál es el plan, cuál es la táctica que están utilizando estos grupos, que obviamente tienen sus objetivos y sus objetivos no están muy claros, ¿no? Son algo oscuros, si los queremos ver son bastante perversos y eso es lo que hay que descubrir. Por eso lo primero que hay que hacer
tenerlos identificados y capturarlos. ¿Sabes por qué? Porque hasta el turismo se alejó y Sololá es un departamento altamente turístico. ¿Vamos con datos? Adelante. Claro que sí. Vamos entonces, por favor, con nuestra producción a poner esos datos ahí en pantalla. El conflicto entre Nahualá y Ixtahuacán, Sandy, no logra encontrar ni una solución. Primero, que sea definitiva, pero tampoco encuentra el establecimiento de una paz social temporal. Después del ataque a elementos del ejército que ocurrió este pasado fin de semana, la institución armada responde enviando o duplicando el doble de la presencia en esa área con sus elementos. Si bien es cierto, lo deseable es tener a los elementos más capacitados posibles, la sola presencia de caibiles como tal definitivamente puede ser parte de un apoyo bien importante, mas no la solución definitiva del conflicto, porque esa solución definitiva pasa por los propios pobladores más que por otra situación. El conflicto social, Sandy, es demasiado añejo y es multicausal, pues pasa, en teoría al menos, desde los límites territoriales hasta el control de las aguas, y vaya usted a saber, como tú has dicho en este momento también, a saber qué otros intereses obscuros que se desconocen. En otros datos, entre finales del 2021 y principios de este año, se implementó por parte del Estado de Guatemala 60 días de un toque o de un estado de sitio, mejor dicho, temporal, que cesó pues con esas hostilidades. Cambios finales y contundentes en la raíz del conflicto no hay por el momento. Lo que realmente se necesitan son acciones contundentes por parte del Estado de Guatemala. Y por eso se le tiene que dar el poder al ejército y a la policía para que responda en contra de los delincuentes con sus armas. Inclusive habría que plantearse, Sandy, la posibilidad de volver a implementar, si es necesario, otro estado de excepción allí para demostrarle a quien sea que, primero, la gente quiere paz. Y segundo, el control lo tiene que tener el Estado de Guatemala. Definitivamente, Julio. La situación es que este conflicto ya lleva más de... Ciento y pico de años, es correcto. Exactamente, más de 100 años en esta situación. Cada vez tiene pues esos repuntes, ¿no? Donde la tensión se pone muy difícil, que así es. Se descontrola la situación, los enfrentamientos que se han dado. El año pasado, recordemos, en septiembre se registró uno, en diciembre se registró otro, en enero de este año también sucedió, y en este tiempo hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, personas que han resultado heridas. Recordemos, elementos de la Policía Nacional Civil también que han fallecido y que han resultado heridos. Entonces, ¿cuántos muertos más, cuántos heridos más se tienen que contabilizar por este conflicto que no se ve una buena voluntad de que termine, Julio? Por estos malos líderes que están encabezando esta situación. Así es, porque nos guste o no nos guste, manejan cierto liderazgo para mal, porque hay gente que lo sigue para seguir alimentando un conflicto tan añejo como este. Entonces, importante la presencia del ejército, importante y vital, es crucial. Importante la presencia de la PNC, también eso es importante. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces, Sandy, y el llamado va para varios actores políticos de este país. Número uno, en el Congreso de la República, darle la fuerza que merecen en cuanto a salvaguardar la soberanía, en cuanto a salvaguardar la vida de los guatemaltecos, al ejército y a la policía para que puedan responder sin después ir a parar ellos a la cárcel. Número dos, las autoridades locales de Nahualá, de Ixtahuacán, a seguir con esa buena voluntad. Los pobladores, número tres, a denunciar, porque esta gente, estos malos líderes tienen que parar en la cárcel si de verdad queremos tener la resolución de este conflicto. Y bueno, en la suma de ideas, a continuar, porque la paz es un anhelo que todos deseamos aquí en Guatemala. Seguimos con más información acá en A la Medida. Contigo, por favor, Sandy. Por supuesto, Julio, porque ahora hablaremos de otro tema y es sobre el proceso de elección del director general del INASIF, porque para mañana se tiene estipulado que el Consejo Directivo pueda aprobar la tabla de gradación con la cual estarán evaluando a los 28 aspirantes. Los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, este martes 3 de mayo, en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia, discutirán y aprobarán la tabla de degradación. Dicha tabla será utilizada para calificar a los aspirantes de un total de 100 puntos, quienes buscan dirigir la institución forense por los próximos 5 años. Además, el 3, 4 y 6 de este mes también se revisarán si los 28 candidatos cumplieron con todos los requisitos y documentos de la convocatoria pública. Los profesionales que entregaron sus expedientes son Cecilia Ilusión Barrios Ortega, Manuel Alfonso Castellanos Alonso,
Victoriano Berriondo Rosales, Héctor Fajardo Estrada, Ernesto Salvador Flores Jerez, Marco Antonio Lima Iriarty, Mario Roberto Veras Papa, Otto José Paz Croel, Gloria Margarita López Rodas, Donny Winston Cardona Díaz, Luis Fernando Centeno Archila, Carlos Enrique Quino Pérez, Fanuel Magbanay García Morales, Alejandro Arévalo, Ruth Oralia García Marroquín, Jairo Gamaliel Cermeño Morán, Carlos Doménico Ulván López, Guillermo Galindo Betancur, Edwin Marino Salazar Díaz, Alejandro Douglas Villeda Navichoque, Camilo Gilberto Morales Castro, Eric Suntecún Castellanos, Erwin Francisco Matul Pérez, Percy Alejandro Valenzuela Osorio, Jorge Augusto Granados Martínez, Ingrid Joana Romero Escribán, Mario Alberto Taracena Collado y Josué Salomón Castro Díaz. Los aspirantes que queden excluidos de manera provisional porque les falta algún documento podrán complementar la papelería del 10 al 13 de este mes. De que tiene que haber más inversión. Ya desde hace años, desde los tiempos del presidente Trump, se habló de $4,000 millones para Centroamérica y hasta ahora no hay nada. Creo que autorizaron $100 millones. ¿Cuánto tiempo? Entonces, estamos nosotros proponiendo que se apliquen los programas de Sembrando Vida, que se le dé trabajo a los jóvenes. Además, le solicitó al presidente Biden que los programas de apoyo en Centroamérica vayan a la gente y no a las ONGs, pues se ha apreciado que no han logrado el objetivo deseado. Confían en las llamadas organizaciones no gubernamentales y los recursos, que no son muchos, los bajan por estas organizaciones y no todas, pero una buena cantidad de estas organizaciones se gastan todos esos recursos en aparatos burocráticos, en asesoría, en estudios, y no les llega nada a los campesinos, a los jóvenes. Bueno, podemos decir, Sandy y televidentes, que faltan escasamente 3 días para que se dé la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador de México hacia Guatemala. Y ahora, pues, estas declaraciones en el contexto de esas conferencias de prensa que suele tener AMLO, es muy importante lo que dice, porque parecen declaraciones simples en su forma de expresarlo, ¿no? Así pasivo como es él, pero son declaraciones fuertes, son declaraciones duras. Número uno, está pidiéndole a Estados Unidos que se concretice esa ayuda de $4,000 millones para Guatemala, El Salvador y Honduras, que se concretice también el hecho de dar más inversión, ya que eso va a generar desarrollo, y que en la manera de lo posible, la ayuda que venga, que por el momento, como él lo dijo, poca, él lo definió, no se canalice a través de las organizaciones no gubernamentales, porque aquí, aunque no lo dice AMLO, pasa lo siguiente: hay todo un aparato burocrático que hay que pagar en esas organizaciones no gubernamentales. No viven del aire, viven de ese dinero, viven del conflicto social, de eso es que se mantienen, y obviamente pagan a sus consultores, a sus asesores, a sus directores, a su gente, los estudios que, como tú bien has dicho, Sandy, ya estamos sobreestudiados en nuestros países y no necesitamos. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente mexicano. Creo que es importante, Julio, porque mira, a México se le ha indicado, bueno, ustedes son los que van a coordinar las acciones y los proyectos para poder de esta forma pues disminuir la situación de la crisis migratoria, entre otros temas, por ejemplo, pero la migración es uno de ellos, de los importantes, así como la seguridad fronteriza, la situación con el crimen organizado, pero se les delegó
a México, a las autoridades mexicanas, esta misión de poder entonces coordinarlo con los países centroamericanos. Perfecto. Pero bien ha dicho el presidente, no hemos recibido nada todavía. Ojo que desde el gobierno de Donald Trump nos dijeron que se iba a dar una cantidad de dinero para ayuda a los países centroamericanos que se iban a hacer en coordinación directamente con México y no se ha dado. Bien pudiéramos pensar que, bueno, México se está quedando con el dinero, pero es bueno que también se aclare, decir, bueno, no hemos recibido nada. Exacto. Que se mantengan esas comunicaciones con Estados Unidos, pero sobre todo también que se empiece a ver ya, que se empiecen a dejar palpable la ayuda que se va a dar a cada uno de los países, porque si no, imagínate, no sirve de mucho que se mantenga entonces los proyectos, que se programen y si al final no se van a poder ejecutar. No sirve, de hecho, absolutamente de nada, como tú lo estás bien definiendo, porque al final de cuentas aquí pasa lo siguiente, tuvimos varios ofrecimientos, dejemos el del gobierno de Trump que se tuvo. Cuando llega Joe Biden a la presidencia, llega cargado de una serie de promesas, ¿no? Una serie de promesas que uno dice va inclusive a beneficiar, en teoría, aunque sea en lo mínimo, a los migrantes centroamericanos. Esto no ha pasado, al contrario, es una política de Estado exactamente muy, pero muy fuerte. Vino Kamala Harris acá como enviada especial a Centroamérica y dijo, bueno, van a venir empresas estadounidenses a invertir. Qué bueno, ¿no? Porque la inversión significa creación de empleo, creación de oportunidades, desarrollo, creación de trabajo, algo que tanto necesitamos. Pero esto tampoco se ha visto concretado, o sea, no, por la razón que sea, no se ha podido reflejar en un hecho concreto. Y bueno, mucho menos también el tema de la parte monetaria. Recordemos que Estados Unidos, a diferencia de la Unión Europea y de otros donantes, no es tanto con dinero en efectivo que lo hace, sino que lo hace a través de otras cuestiones más técnicas. Pero tampoco se ve un cambio y si quieren detener o ayudarnos a detener la migración, lo primero que hay que encontrar en nuestros países es la seguridad y el desarrollo, porque con seguridad va a venir turismo, inversión y todo lo que ya dijimos. Sí, Julio, y aparte de esto, recordemos, bueno, en esta gira que se va a tener por parte de AMLO a algunos países de Centroamérica, también lo que se va a pedir es, bueno, de qué forma nos apoyamos, pero qué nos van a dar, cómo es que vamos a coordinar el apoyo, porque recordemos y repito, a México se le designó esa misión de poder coordinarlo con los países centroamericanos. Pero también, ¿qué va a decir él entonces? No puede prometer algo que no tiene. Y también por eso considero importante que él haya tenido esta comunicación con el presidente Joe Biden y que le puedan decir a él, miren, a partir de tal fecha, se puede entonces esperar pues esos recursos para que sean distribuidos y para que inicien a ejecutar los proyectos y de esta forma él poder decir claramente la información porque al final él es el interlocutor. Exactamente, entonces por eso es muy importante, si no de lo contrario hemos dicho, va a ser simplemente una visita de cortesía. Sí, y es lo que no necesitamos. Claro. Lo que sí necesitamos para poder apoyar este análisis que estamos haciendo son los datos que usted va a ver en pantalla, gracias también a nuestra producción en A la Medida. Porque, Sandy, desde la semana pasada se anunció por parte de los gobiernos de México y de nuestro país la ya muy próxima visita de Andrés Manuel López Obrador a Guatemala. Esta visita, como ya se dijo, formará parte de una especie, tú lo acabas de definir también, de mini gira en los países centroamericanos. Bueno, o por lo menos los que va a abarcar, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Dentro de la información que gira en torno, Sandy, a este hecho, se conoce que en comunicación directa entre el presidente mexicano y Joe Biden, los países centroamericanos fuimos tema de conversación. Particularmente el hecho de que AMLO solicitó que la ayuda social llegue por parte de Estados Unidos lo más directo que sea posible hacia las personas beneficiarias. Vamos a compartir con ustedes otros datos porque parte de lo que se pretende en esta idea que manifestaba el presidente López Obrador es que ya no exista en la manera también de lo posible la mediación para el manejo de la ayuda de las denominadas ONGs, que no necesariamente gestionan esto de la forma en que le llegue el mayor beneficio a las personas. También tenemos que recordar que Estados Unidos ofreció desde el inicio del gobierno de Joe Biden ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras, la cual va desde lo económico hasta la inversión. Por el momento, Guatemala
Quizá lo más que ha recibido pues, de parte de Estados Unidos son las ayudas temporales en oportunidades de trabajo, de visas laborales agrícolas y no agrícolas. Para que este tema no quede solamente en buenas intenciones y también en palabras bonitas, habrá que esperar el resultado real después de la visita de Andrés Manuel López Obrador. Así es, Julio, esperar entonces esos resultados es lo que va quedando. Pero mientras tanto, creo que hay que tener una voluntad de ir avanzando en cuanto a los proyectos que se puedan ir planteando, porque lo que es cierto es de que no podemos esperar a recibir la ayuda de Estados Unidos y decir, bueno, hasta que Estados Unidos mande la ayuda, pues nosotros vamos a hacer algo, ¿no? Por erradicar la migración, por fortalecer las fronteras, por fortalecer los temas de seguridad. No, en primer lugar es una obligación de cada estado y en este sentido también es importante que se pueda coordinar la cooperación que se pueda dar entre los países para poder de esta manera tener mayores resultados. Si se da la ayuda de los Estados Unidos, enhorabuena, porque se va a poder tener mayores resultados, pero también los presidentes de la región tienen que recordar que la principal obligación o los principales responsables son ellos, Yuri. Sí, Guatemala, El Salvador y Honduras somos los principales interesados en primera instancia, pero responsables también de cambiar la situación que se vive en nuestros países. Nosotros somos los principales responsables, o debiéramos serlo, de que la gente no quiera aspirar a ir a Estados Unidos. Y esto se va a lograr toda vez que sepamos hacer las acciones correctas y concretas, que yo te diría que tendría que ser como un bloque, que es lo que no se entiende en nuestros países, que no podemos actuar de manera dispersa para que fortalezcamos la oportunidad, primero de salir de nuestros problemas sociales, ¿no? La pobreza, el desempleo, el tema también de la alta delincuencia que existe, por mencionar algunos de tantos, pero también que podamos encontrar la posibilidad de que el mundo nos vea como algo mayor, con mayor respeto, con mayor capacidad de negociación ante las grandes potencias. Si esto no pasa, si no nos interesamos nosotros por esto, no pretendamos dejarle la solución de nuestros problemas a otro país, porque eso no se vale. También hay que aclararlo y lo quiero reforzar porque tú lo decías de muy buena manera. Y bueno, vamos a esperar entonces, mientras tanto, qué pasa, cuándo es que se puede empezar a recibir la ayuda de Estados Unidos, si va a haber o no se va a dar, y también cuáles serán entonces los acuerdos que se lograrán entre el presidente de México y nuestro presidente. Así también recordemos que AMLO visitará a El Salvador, Honduras y también cerrará esa gira en La Habana, Cuba, según se ha informado por parte del mandatario. Vamos cerrando entonces nuestro segundo análisis. Ahora continuamos con otras noticias. Las exportaciones nacionales obviamente han mostrado un incremento importante respecto al 2021. Así lo define el reporte del Banco de Guatemala para este primer bimestre del año 2022. Y usted aquí tiene la información en A la Medida. Las exportaciones nacionales siguen posicionándose a nivel mundial. De enero a febrero, los productos exportados representaron un valor en divisas de 2.490.2 millones de dólares, 455.2 millones más respecto al mismo periodo de 2021. Representantes del sector exportador señalan que se han alcanzado nuevos mercados. Las exportaciones guatemaltecas continúan al alza y esta es una tendencia que hemos visto desde inicios de la pandemia y ha predominado a lo largo de los últimos 2 años. Hay nuevos mercados, hay nuevos productos. Por ejemplo, estamos exportando melazas de azúcar a Noruega, estamos exportando rosa de Jamaica seca a países como Nigeria y también estamos permeando con distintos productos no tradicionales principalmente a mercados internacionales. Otro tema súper importante es que productos que han tenido una fluctuación o una volatilidad súper pronunciada en el precio en mercados internacionales como el cardamomo, pues muestran una contracción del 40% en el valor. Los productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron artículos de vestuario, café, azúcar, grasas y aceites comestibles y banano. Estos productos representaron el 37.4% del total exportado.
en seguimiento al asesinato de un hombre en un centro de rehabilitación para personas con adicción al alcohol San Juan Bautista, ubicado en el municipio de Alotenango, Zacatepeques. Este lunes 2 de mayo, personal del Ministerio Público y elementos de la Policía Nacional Civil realizaron 3 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en los municipios de Ciudad Vieja y Alotenango. Las autoridades confirmaron la captura de Luis José López Pamal, encargado de dicho centro de rehabilitación, señalado de ser el presunto responsable del asesinato de un interno con problemas con el consumo de licor. Según el Ministerio Público, el referido centro de rehabilitación operaba de forma ilegal, por lo que ordenaron la clausura del mismo. Dentro del mismo centro de rehabilitación se encontraba en tratamiento Faustino Cabrera Monroy, quien también fue capturado por tener una orden de aprehensión vigente por el delito de responsabilidad de conductores. Vaya centro de rehabilitación, televidentes y Sandy, si eso es rehabilitarse, la verdad que creo que no es la forma adecuada. Este es un tema muy serio y es un tema bastante grave, fíjate Sandy, porque es cierto, en Guatemala hay centros de rehabilitación que funcionan como deben de ser, sí, que cobran lo que tienen que cobrar, que obviamente no es un costo bajo, también es cierto, pero que se logre el objetivo. Sin embargo, ¿sabes qué es lo triste? Que la mayoría de ellos pasa por situaciones como estas, en donde hay graves violaciones a los derechos humanos y hasta donde se cometen hechos delictivos. En este caso, literalmente, el homicidio o asesinato. Habrá que ver cuáles fueron las circunstancias para tipificar este hecho que sucedió y que además muchos de ellos, como este caso también, funcionan de manera ilegal. Vaya terrible situación. Así es, Julio. El punto aquí es que como faltan los controles, las supervisiones que se puedan realizar, entonces se van a seguir dando, porque cuando tú ves las instalaciones de este centro de rehabilitación, tampoco es que estuvieran súper escondidas, tampoco es que estuvieran así tan clandestinos, estaban a la vista, probablemente pues toda la población conocía el lugar, pero no sabía que estaba sin control, sin registro, que estaban actuando en la ilegalidad. Sí, y aquí viene un problema que ya lo vamos a actualizar luego con los datos. Es que también hay un departamento, ¿no?, del Ministerio de Salud que tiene a su cargo, llamémosle así, el control de este tipo de centros. Pero es que no llegan ni a 20 personas los que lo hacen a nivel nacional. Ahí está la debilidad también. Exactamente, y estamos hablando que funcionan al menos 70 en la regularidad en el entorno de lo que es la ciudad capital y los municipios y departamentos circunvecinos. ¿Cuántos podrán funcionar como este sin que se conozca a cabalidad la forma en que lo hacen, Sandy? Julio, pero en este punto vemos entonces la debilidad en cuanto al personal que puede estar en esta dependencia y que no se den abasto para ir a supervisar. Así es. Pero no existen esas comunicaciones con las autoridades municipales, por ejemplo, donde ellos les puedan informar. Qué buena pregunta. Sobre estos datos, porque imagínate. Repito, aquí se podía observar muy bien. Sí, estaba a la vista de todos. Entonces, las autoridades municipales no tenían conocimiento de que existía y poder trasladar la información al Ministerio de Salud, a esta unidad en específico que tú indicas. Es parte de lo que uno no se explica, fíjate, Sandy, porque obviamente en cada municipio pues tiene que haber un control, ¿no? Para eso es que políticamente estamos divididos en 22 departamentos y 340 municipios para llevar todo tipo de controles sobre cualquier negocio, desde una tienda que funciona, una farmacia, bares también, discotecas que tienen una regulación municipal distinta y no digamos cualquier situación que tenga que ver con la salud. Pero aquí lo que vemos es una situación también bien concreta, el desinterés y la desidia que hay en todo tipo de nivel institucional por las personas que van a parar a cualquier sitio, así sea para el efecto de desintoxicarse, entre comillas, de lo que la gente llama la adicción comúnmente, pero que es una dependencia, tanto psicológica como dependencia física. Qué cosa más terrible. Terrible, Julio, porque imagínate, una persona va a este lugar o sus familiares o sus amigos deciden llevarlo, lo convencen, porque también no es que todas las personas que tengan esta dependencia quieran buscar ayuda, sino que también es una situación que se sale de control y que ya están tomando como una medida ya desesperada. Es correcto. Ese tipo de centros para que les puedan ayudar. Y que al final, imagínate, tú los lleves
y los vayan a matar o al final violen entonces todos sus derechos. ¿No? Exactamente. Sí. Qué difícil y sobre todo que, bueno, y vaya que en este caso se está investigando, pero no sabemos también si ha pasado en otros centros, si ha quedado en la impunidad, o estos vejámenes también que algunas personas comentan que sufren en lugares como estos, el trato que les dan también por su adicción o su dependencia. Y al final no lo denuncian porque les da vergüenza, les da pena. Les da miedo. Y antes de los datos, fíjate, Sandy, y usted, por favor, televidente, tenga bien claro esto. Hay muchas denuncias, tanto en la Procuraduría de los Derechos Humanos como en el Ministerio Público, de verdaderos centros de tortura, ¿no? En donde tienen a la gente durmiendo en el piso, en donde ponen a la gente amarrada, fíjate, de sus manos o de sus piernas para que les empiece supuestamente a pasar aquel síndrome o síntome de abstinencia, lo cual obviamente de esa manera no es. Hay mucho hacinamiento, hay poco control y en todo caso lo que reportan es que no hay actividades reales de rehabilitación, sino que en todo caso por ahí alguna charla semanal que alguien llega a dar de cualquier denominación religiosa, y lo que sí hay realmente es una serie de malos tratos, incluyendo hechos delictivos como la forma que tienen algunos de estos centros que funcionan en la ilegalidad de ir a traer jóvenes, particularmente a la calle, que están ahí por alcoholismo o drogadicción, los llevan cuando ya les pasa el efecto de la droga que consumieron, les obligan a que digan el contacto de sus familiares y les dicen, miren, aquí por 500, por 700 semanales o al mes, se lo podemos tener interno para que se vaya a rehabilitar. Y es solo, es una forma casi de extorsión, o sin por no decir un secuestro, Sandy. Exacto. Vamos a ir con unos datos, Julio. Es importante también poder mostrar cierta información sobre este tema que tiene que tener mayor control y mayor atención de parte de las autoridades. Sí, Sandy, claro. Como ya dijimos, el Ministerio de Salud es la institución encargada en el marco legal de llevar el control de los centros de rehabilitación de adicciones. Esto lo tendría que hacer a través del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud, que por sus siglas se conoce como el DRACES. Sin embargo, funcionalmente este departamento es demasiado pequeño e infuncional, mientras que los centros de rehabilitación registrados sobrepasan fácilmente el número de 70. En otros datos, Andy, a lo sumo se llega a una sanción de tipo económico, y esto es triste, ¿no? En estos lugares, muchos de los cuales son verdaderos centros de tortura para los internos. Luego sí los cancelan o los clausuran, pero se tiene que dar una muerte o algo grave para que esto pase. Si bien es cierto, se debe aclarar que sí existen en Guatemala verdaderos centros de rehabilitación que cumplen con toda la norma, con toda la regulación. La mayoría de ellos están cometiendo toda clase de arbitrariedades. Por su parte también, Sandy, las denuncias que hay en la PDH por violaciones a derechos humanos y en el Ministerio Público por hechos que constituyen delito penal tiene que ser un fuerte llamado de atención para las autoridades encargadas. El Ministerio de Salud tendrá de alguna manera que controlar el operar de estos centros, pero por el momento eso parece lejano de que pase, simplemente porque no hay una forma institucional de hacerlo realidad. Así es, vemos entonces casos como estos que hacen el llamado a las autoridades a que puedan reforzar esos controles, a que no dejen el abandono a los centros de rehabilitación, porque al final se encuentran aquí personas, seres humanos que están buscando ayuda, que necesitan salir adelante de un problema que es muy difícil, Julio, y que al final entonces están tratando de enmendar su vida, de cambiar, de transformarse y de poder ser entonces personas diferentes, sin estas dependencias que al final también les traen otros problemas en su vida a nivel tanto personal como familiar. Y con casos como estos, donde incluso estaba la publicidad que decía centro de rehabilitación, estaba muy bien identificado. Vean ustedes esa manta, centro de rehabilitación. No estaba tampoco oculto. Eso es lo que yo no comprendo de por qué también entonces no se le da seguimiento. Probablemente usted se ha encontrado otros rótulos, otros lugares, en otros muchas centros partes que están funcionando y la pregunta aquí es, bueno, ¿son legales o son ilegales? Ahí Incluso está. los familiares o las personas que llegan y confían su rehabilitación a estos centros, tampoco es que se busque si están registrados o no, probablemente porque como son famosos, porque se los refieren de otro punto, pero no saben a lo que van a ingresar. Exactamente, van realmente a una situación dramática, una situación seria, ahí lo tenemos.
otro de los problemas que tenemos que controlar, que tenemos que hacer cumplir bien la ley en este sentido y que tiene que servir esto de ejemplo para que se tenga mucho, pero mucho cuidado al escoger uno de estos, entre comillas, denominados centros de rehabilitación, que por pocos quetzales lo que van a ofrecer es un centro de tortura. En general, digamos que un centro de rehabilitación que esté operando de una manera regular, que tenga médicos, que tenga tratamiento de medicinas, pues va a cobrar y no va a cobrar un precio, digamos, que sea económico. Estamos hablando de alrededor de 5,000 a 8,000 quetzales, puede ser mensual o semanal, dependiendo del tipo de centro, y no lo que ofrecen muchos de 500 a 700 quetzales, que lo único que va a encontrar ahí su familiar es la tortura de todo tipo que le van a dar. Vamos a continuar con la información, por favor, aquí en A la Medida. Contigo, Sandy. Así es, Julio, porque hablaremos ahora de temas migratorios, las deportaciones en específico que han aumentado durante este año. De hecho, ya están sobrepasando las estadísticas reportadas el año pasado. El Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer la cifra de deportados que se registró de enero a abril. Al compararse, se aprecia un aumento del 125% con respecto al mismo periodo de 2021. En esta ocasión, se han deportado a 31.398 compatriotas respecto a los 13.941 del 2021. Solo de Estados Unidos, en 121 vuelos, fueron retornados 13.172. Por aparte, en todo el año pasado, deportaron a 63.520 connacionales de Estados Unidos y México. Este martes se reactivarán nuevamente las deportaciones por vía aérea. Se esperan para el resto de la semana 10 vuelos procedentes de Hannigan, San Antonio y McAllen, Texas, junto a uno de Mesa, Arizona. Además, 2 vuelos procedentes de México. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Vamos con información que surge de última hora desde los Estados Unidos de América, porque se sabe que la Corte Suprema de Estados Unidos ha votado provisionalmente a favor de anular el caso Roe versus Wade, una histórica sentencia, un histórico caso que legalizó el aborto en Estados Unidos. La decisión fue conocida hace tan solo unas horas por la filtración por parte del medio estadounidense Político de un borrador. Se filtró un borrador de la opinión de la mayoría de la Corte, escrita por el juez Samuel Alito y distribuida en el tribunal el 10 de febrero. Este dictamen anula el caso Roe versus Wade, una sentencia de 1973 que consagró el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. En la Corte estadounidense existe un proceso. Primero, una votación inicial entre los jueces, después de escuchar argumentos orales. A uno de los jueces se le asigna la opinión mayoritaria y este redacta un borrador. A continuación se distribuye el borrador entre los jueces. A veces, entre la votación inicial y la publicación de la sentencia, los votos pueden cambiar. Una sentencia solo es definitiva cuando el tribunal la publica, pero si esta decisión que fue filtrada hace unas horas se adopta y se espera que sea adoptada, supondría la finalización de la protección de los derechos reproductivos en Estados Unidos y cada estado deberá decidir si restringe o prohíbe totalmente el aborto. Clave en esta decisión fueron los 3 jueces juramentados por el expresidente Donald Trump y bueno, tras más de 50 años de tener aborto legal en los Estados Unidos, gracias a este caso Roe versus Wade, que ha sido confirmado vez tras vez por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se conoce entonces ahora que la Corte Suprema está tan solo un paso de completamente erradicar el aborto como un derecho constitucional en los Estados Unidos, lo cual marcaría un cambio bastante grande para el país del norte, porque como le menciono, 50 años se ha tenido este precedente legislativo en los Estados Unidos de América que podría cambiar si esta decisión se mantiene, y lo que se espera es que la decisión se mantenga gracias al voto de 5 jueces conservadores, 3 de ellos que fueron juramentados por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, la historia continúa siendo el foco. Lo que está pasando en Ucrania, la guerra de Ucrania continúa siendo uno de los temas principales a nivel internacional. Y bueno, durante el fin de semana se pudo ver la evacuación de muchos civiles de una planta siderúrgica en la ciudad de Mariupol, una ciudad que ha sido devastada por los combates en las últimas semanas. En esta ciudad, bueno, la planta siderúrgica ha sido rodeada por parte de tropas rusas y dentro de esta planta se conocía que existen tropas ucranianas y también civiles. Durante el fin de semana, un breve cese del fuego permitió
permitió las primeras evacuaciones de civiles que se resguardaban en la planta. Más de 100 personas, incluyendo adultos mayores, mujeres con hijos pequeños, salieron de la destruida planta de Azovstal. Partieron en buses y ambulancias hacia la ciudad de Zaporilla, la cual se encuentra bajo control de Ucrania, según tanto autoridades y videos publicados por las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas. Rusia este lunes reanudó la destrucción de la planta. Ataques aéreos de tanques, de buques rusos sobre este enorme complejo se fueron intensificando nuevamente después de la evacuación parcial. En caso de que la evacuación sea completamente exitosa de esta planta, representaría un inusual progreso en la reducción de pérdidas humanas tras casi 10 semanas de guerra, las cuales han sido particularmente fuertes y crueles en la ciudad de Mariupol. Durante el fin de semana, de forma sorpresiva, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a Kiev, la capital de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su prolongada reunión fue una poderosa muestra de apoyo en un momento difícil. En un discurso, Zelensky señaló que su reunión con Pelosi incluyó conversaciones sobre suministros de defensa para Ucrania, apoyo financiero y sanciones contra Rusia. Pelosi y media docena de legisladores estadounidenses se reunieron con Zelensky y varios de sus colaboradores, más o menos unas 3 horas el sábado por la noche, con el fin de expresar la solidaridad estadounidense con Ucrania. El viaje no se dio a conocer hasta que el grupo estuvo a salvo fuera de Ucrania. Tampoco se dieron detalles sobre cómo llegaron a la capital ucraniana y cómo regresaron. Y bueno, este lunes la delegación estuvo en Varsovia para expresar su agradecimiento a Polonia por su apoyo sobre Ucrania. Bueno, dos situaciones que impactan bastante, Sandy y Julio. La situación en los Estados Unidos, 50 años que ha sido legal el aborto en todo Estados Unidos, lo cual está a punto de acabar. Y bueno, otra situación que también estamos monitoreando es la situación del petróleo ruso en la Unión Europea, porque se espera que la Unión Europea vote para cortar todo el petróleo ruso, lo cual, ¿qué significa para nosotros? Que van a subir más los precios. Aún más de lo que estamos. Más de lo que estamos. Bueno, no, definitivamente la guerra, entre el COVID y la guerra, qué impacto el que ha tenido en nuestro mundo. Y lo que ha sucedido, sí, muy importante este fin de semana, digamos que el apoyo político, de verlo de esa manera, hacia Ucrania. Habrá que esperar a ver qué pasa, porque vamos a hablar seguramente de un conflicto a larga data. Complicado, sinceramente, pero bueno, usted se ha quedado bien informado. Eso es lo que está pasando en el mundo. Estos son los temas que destacan también en nuestro país. Recuerde que mañana lo esperamos a las 9 de la noche. Mientras tanto, descanse. Chao, gracias.